Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de Arquitecturas Latinoamericanas. En el episodio de hoy hablaremos con la profesora Beatriz Pedro, magíster en Desarrollo Sustentable y profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Soy Victoria, estoy con mi colega Neri Gabriel. Profe Beatriz, le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta charla. Creo que la pregunta más cliché que puedo hacerte es ¿cómo empezó tu interés por arquitectura, por urbanismo, diseño? A ver, qué pregunta. Mi padre era ingeniero y entonces desde muy chiquita yo he compartido con él, me llevaba a visitar lo que estaban haciendo. Y a la vez era profesor de la universidad, de la Facultad de Arquitectura. En consecuencia, también fui muchas veces a compartir sus clases. Todo eso me fue despertando un enorme interés por aspectos de la realidad que normalmente uno no toma en la vida cotidiana. Eso fue el despertar de toda esta historia. No sé si eso te alcanza. Esa es la razón. Tu padre, el trabajo de tu padre influenció en tu interés en ellas también, creo. ¿En la materia de estructuras? Eso. Sí, yo de todas maneras yo soy docente en este momento, después de muchos años, ¿no? Llevo décadas en cada materia, de 3 materias. Una es estructuras, otra es conocimiento proyectual y otra es el taller libre proyecto social. Estructuras, sí, naturalmente, incidió muchísimo, porque era la comprensión de los fenómenos físicos, de cómo abstraer, digamos, y tenía 2 aspectos. Uno, el aspecto entender cómo se sostenían las cosas me parecía sumamente interesante, por un lado, y por el otro, mi padre trabajaba también, además de docente, trabajaba difundiendo en muchos casos en los municipios de la provincia donde yo trabajaba cómo se hacía hormigón. Era en esa época, esto es la década del 50. Y entonces siempre tenía que estar explicando esa tarea de encontrar solución a múltiples problemas y poder llevarlos adelante, no solo con estudiantes, no solo con profesionales, sino también con obreros, capataces, gente idónea. Me parecía súper interesante. Todo eso me ha influido mucho en el comienzo. Cuando yo decidí estudiar, yo primero quería estudiar ingeniería, a raíz de toda esta historia. Y entonces, pero charlando con varios, y con él en particular, que ha tenido una gran influencia sobre mí, él me decía, los ingenieros miran un fragmento de la realidad. Por lo tanto, mientras que la arquitectura tiene en estos momentos, esto era la década del 60, tiene muy integrados todos los aspectos físicos, los aspectos sociales y los aspectos proyectuales. Entonces dice, vas a conocer la historia, vas a conocer de la sociedad y vas a conocer también de la materialidad de las cosas. Entonces dice, es una formación más apropiada, dice, más integrada, más integral. La verdad que eso a mí me ayudó mucho para tomar esa decisión. Y terminé estudiando arquitectura. Que
ingenierías y estructuras son muy sexistas. ¿Cómo es para tú como mujer actuar en este ambiente tan sexista? Mira, ha sido sumamente un desafío interesante. Primero, en el mundo laboral, no solo en las obras está ese problema, las mujeres en las obras, sino también en todo el ámbito ingenieril. Cuando uno se mete en ese espacio, los varones son los que resuelven, son los que saben, uno tiene que acompañar. Bueno, ha sido una pelea ahí adentro, pero yo tenía mi disposición a darla. Y por otro lado, en relación a la docencia misma, en la docencia en la Facultad de Arquitectura hubo en nuestros espacios, en Argentina en particular, pero después también en Buenos Aires, hubo una corriente grande de arquitectos que peleaban que trabajaban por desarrollar la enseñanza de las estructuras desde la arquitectura, no como las ingenierías. En ese proceso, mi padre, que era ingeniero, también entró, porque era profesor de una facultad de arquitectura, que se había fundado en la década del 60, o sea que tenía muy fresco, muy posibilidades de desarrollo. Y entonces fue parte de ese proceso. Cambiar, no copiar cómo se enseña estructuras en las facultades de ingeniería, sino armar un programa específico para las facultades de arquitectura, que tuviera en cuenta a las estructuras como parte del proyecto arquitectónico, no como algo escindido, donde yo proyecto sin conocimiento de la materialidad y después viene alguien a ponerme la estructura, digamos. En esa lógica, que tiene que ver con la división de nuestras profesiones largamente, ya hace muchos cientos de años, en ese sentido, en nuestra facultad, terminamos, la mayoría, los que damos estructuras, somos arquitectos, logramos en un proceso largo, no fue sencillo, y a la vez la gran mayoría somos mujeres, lo cual también habla de algo positivo por un lado, y también yo creo que también habla de que los docentes de arquitectura les parece que las estructuras, bueno, que las hagan las chicas. Digamos, o las hacen los ingenieros o las hacen las chicas. Pero ha sido un proceso muy interesante en ese contexto. Y hubo que hacer una lucha muy grande, porque depende del ámbito donde uno estaba. En el caso de la universidad es trabajar con pares, es lograr ubicarse en un rol con gente que está en paridad, somos todos profesores. También es un rol a ganarse con los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes también tienen una idea de que las mujeres saben menos que los varones. Y también hubo que hacerlo en los ámbitos de proyecto y también en las obras. Eso es súper interesante, porque también los obreros consideran que las mujeres no saben. Entonces, en ese sentido, ha habido que hacer un enorme trabajo de afirmarse con lo que uno sabía, ¿no? Asegurar, sentirse con valor para encarar los problemas y prepararse para afrontarlos, cosa que en general los varones no necesitan hacer tanto tema. Yo primero era docente de estructuras. Empecé por ahí, empecé siendo docente de estructura, conocía el tema, empecé como alumna, conocía el tema, ya tenía una formación importante propia y empecé como ayudante alumno, empecé como docente alumno. Y después empecé a hacer mi propia trayectoria académica. Nosotros tenemos otro sistema diferente del de ustedes, para entender la trayectoria universitaria. En el año 85, cuando en la Universidad de Buenos Aires se arma un ingreso colectivo que se llama, nosotros tenemos una especie de ingreso irrestricto, que entra todo el mundo, el que se inscribe entra. Entonces, en ese ciclo, que era una cosa que capaz que Gabriel conoció, que se llama ciclo básico común, ese ciclo básico común tenía una serie de materias compartidas para todos los estudiantes de toda la universidad, y después otras por área, iban así según las carreras. Entonces a mí me invitaron a ser docente de una materia para todas las carreras de proyecto, que se llamaba Conocimiento
proyectual, introducción al conocimiento proyectual. ¿Conocimiento proyectual de qué? De todo, porque nosotros hacíamos, todos los estudiantes que ingresaban a esta materia, ingresaban a posteriori a las carreras de arquitectura, diseño gráfico, diseño indumentaria, paisaje, diseño industrial y diseño textil. O sea, era imagen y sonido. O sea, que eso fue una cosa innovadora muy importante, porque no existía semejante introducción. Entonces, como nuestras universidades son muy grandes, entran 8.000 estudiantes, entonces hay muchas cátedras, ha habido a lo largo de la vida, ya esto lleva más de 35 años. Y entonces se desarrolló, si se quiere, una enorme experiencia de qué había que dar de conocimiento, de introducción a un conocimiento proyectual a estudiantes de todas esas carreras. Por lo tanto, había que ver qué las unía y qué las diferenciaba. Y cuáles eran los saberes que tenían que tener para poder abordar después tranquilamente la suya. En ese proceso, todas esas cátedras que empezaron, yo empecé como ayudante ahí y después terminé, hace 10 años soy titular de una de esas materias. En ese proceso también hubo que hacer una experiencia integradora. Y por eso les conté lo de la elección de arquitectura. Porque entonces, ¿cómo era entrar integralmente al hábitat y al habitar? Eso fue lo más importante que desarrollamos en nuestra cátedra. Hay otras cátedras que hicieron otros caminos. Pero entonces, ¿cómo entrar al problema del habitar y cómo el conjunto de las prácticas de la vida cotidiana de las sociedades, con todas sus diferencias y de clase, de etnia, de región, de lo que quiera, de ambiente, todas las sociedades en sus prácticas requerían, había que estudiar esas prácticas, requerían de los campos distintos de actuación de las disciplinas proyectuales para poder realizar una actividad integralmente. Entonces nosotros empezamos en la totalidad de nuevo. Empezamos por la sociedad, por el habitar y el hábitat, así hacemos la materia, por el hábitat y el habitar, empezamos ubicando las formas en que la gente vive y qué hace, los propios estudiantes tenían que hacerlo, y en ellos ir reconociendo, bueno, bárbaro, primero reconocíamos para poder realizar una actividad en una actividad individual, en tu casa, supongamos, bueno, ¿qué necesitas de espacialidad, comunicación, equipamiento, indumentaria, todo lo que requería esa actividad? No solamente el contenedor, que sería lo arquitectónico, sino el conjunto. Y así lo hacíamos para ir cambiando las escalas, desde la escala individual a la escala grupal en la familia, a la escala barrial y a la escala urbana. Entonces eso iba haciéndoles entrar a la problemática, no desde el fragmento que después tal vez seguirían, sino desde la totalidad. Eso fue una experiencia sumamente importante para mí, digamos, y me permitió desarrollar mucha contenido pedagógico sobre eso, porque eso nos permitía, a la vez, teniendo en cuenta, por ejemplo, mi taller, mi cátedra, nosotros llamamos cátedra eso, tenía 500 estudiantes. Esos 500 estudiantes eran de cualquier lado del área metropolitana. Por lo tanto, había gente viviendo en los barrios cerrados, en las villas miserias, en todo, donde quiera, en los barrios comunes. Entonces, poder mirar también la vida, lo hacíamos desde la vida cotidiana. Entonces, mirar la vida cotidiana de cada uno permitía entre todos mirar la heterogeneidad de la sociedad y sacarse las anteojeras que son todos chicos de 18 años, con la que cada uno estaba viniendo desde su vida anterior. Entonces, en ese sentido, esa integralidad nos ayudó muchísimo para otras experiencias pedagógicas. Por eso te dije que primero habláramos de esta. Entonces, yo en eso empecé en el año 85, en estructuras empecé antes, en el año 85 empecé en esta, y el taller libre recién lo fundamos, es una fundación de abajo para arriba, eso también es una cosa especial. Se organizó desde estudiantes y docentes, y años después la facultad lo legalizó como materia electiva, como taller libre,
sobre la base de que nuestra universidad permite tener cátedras libres, digamos, donde uno las puede proponer en determinados contextos, a veces se aprueban, a veces no. Pero entonces nosotros logramos hacer eso. ¿Qué nos permitió esta experiencia que les cuento de conocimiento proyectual? Era muy interesante porque nosotros teníamos a todos los estudiantes de todas las carreras en esa materia. Después yo me dedicaba al sector estructural de la carrera de arquitectura, ¿no? Y hacía esfuerzos de trabajo integrador con los de las otras cátedras de la carrera. Y después, cuando llegamos al final, hacíamos el taller libre. El taller libre tenía el siguiente objetivo. Primero, tenía como objetivo llegar con el proyecto y el diseño a todos los sectores de la sociedad a los cuales no llegaba. Este taller se fundó en el año 2001-2002, en el momento de la enorme crisis social en la que estalló todo lo anterior de la Argentina. Y entonces, la pregunta que nosotros veníamos de los procesos de privatización gigantescas de nuestro país, y por lo tanto el problema era que nuestra facultad estaba bastante amoldada a ese proceso. Entonces no era que daba espacio para formarse en dirección al proceso que estalló en el 2001-2002. Entonces, cuando aparecen todas esas necesidades y esas demandas, logramos con un conjunto de docentes que éramos de distintas cátedras y de distintas carreras, junto con estudiantes, nosotros tenemos centros de estudiantes muy fuertes, junto con el centro de estudiantes que en ese momento estaba dispuesto en sus posiciones políticas a hacer eso, fundamos esta cátedra y empezamos a trabajar con organizaciones sociales en medio de la crisis. Entonces fue sumamente interesante porque para eso nos sirvió lo anterior, porque ¿qué pasaba? Nos servían las dos cosas, era muy buena, nos servían. Porque entonces, ¿qué pasaba? Nosotros llegábamos a un barrio y había un acuerdo de trabajo para, por ejemplo, no sé, para hacer alguna de las actividades que deberían hacer, después se las puedo mencionar, y entonces volvíamos a mirar todo integralmente, porque nuestro taller era ahora para todos los estudiantes de las carreras que ya estaban terminando sus carreras. Entonces entraban los de arquitectura, los de diseño gráfico, los de imagen y sonido, y todos esos volvíamos a juntar todo para mirar lo que era necesario de aportar en los procesos sociales que se estaban viviendo en esos barrios. No era solo construir algo, sino, bueno, si este barrio está luchando por la regularización dominial de su barrio, porque haya equipamiento, porque se resuelvan las infraestructuras, porque la gente sepa cómo construir determinadas cosas, porque se sepa cómo trabajar con la salud, entonces se necesitaba planos, arquitectura, revistas, se necesitaba lo que quiera. Entonces era muy, muy integrador esas experiencias. Las hemos hecho, ya llevamos 20 años con eso. O sea que lo hicimos, pero ves que es un conjunto. Yo creo que la materia esa de primer año y nuestra experiencia en ella, porque éramos muchos de esa materia, de haber entrado de conjunto al habitar, no sesgado por la profesión, fue lo que nos ayudó a armar eso años después. Una pregunta que quería hacer era sobre la cuestión de que en estos últimos 10 años hubo muchas mudanzas políticas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dentro de estas mudanzas hubo muchos proyectos urbanísticos que se quieren desenvolver de una manera muy violenta, ¿no? Trasladando gente de villas, asentamientos para conjuntos habitacionales dentro de la ciudad, ¿no? Y que es donde está actuando el taller libre de arquitectura social. ¿Cómo es que afrentan estos desafíos, ¿no? Estos tipos de proyectos, el taller libre, teniendo en cuenta de que ambos proyectos se están desenvolviendo al mismo tiempo? Mirá, nosotros, lo que pasa es que podemos estar hablando un año acá, porque necesitaríamos ubicar el proceso urbano de reconfiguración. Nosotros tenemos un diagnóstico de la ciudad en el cual
pasa lo mismo en otras, pero este está súper desarrollado, que hay todo un proceso de expulsión de lo más pobre, de lo más vulnerable, reconfigurando zonas enteras de la ciudad para especulación inmobiliaria. Especulación, lo que le llaman con procesos muy grandes de gentrificación urbana, o sea, de expulsión de la población. Esos procesos no es solo con los más pobres, no es solo con las villas, sino que al ir encareciendo el habitar de los barrios, la población anterior de esos barrios, aunque sean propietarios, la población anterior de esos barrios se va viendo desplazada hacia otros lugares de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos estudiado ese proceso en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como Cava está dentro del área metropolitana, y ya está todo eso totalmente fundido, también cómo es ese proceso en relación con la periferia. Antes, la periferia de Cava era la periferia, pero ahora está todo unido. Y esa periferia, muchos años antes, era donde iban a parar los sectores más pobres. Compraban un lote, se podían construir, o a la salida de la dictadura, desde el 83, ocuparon muchísimas tierras y hubo muchísimas ocupaciones de tierra, construyendo barrios enteros muy ordenadamente. Este proceso, en los últimos 10 años, se chocó muy fuerte. Vean, encarece el habitar en el centro de la ciudad y va expulsando a los más humildes, digamos, clases media baja, así, va rajando. El pobrerío antes se concentraba algunos en las villas y otros iban a parar a los loteos de afuera. Pero hace 10 años empezaron a construirse en esa periferia un montón de barrios cerrados, miles de hectáreas de barrios cerrados. Por lo tanto, empezó a chocarse esas necesidades, digamos, cada vez más tierra para menos gente y cada vez más muralla para este sector, para el sector que antes se podía instalar en la periferia. Eso fue generando procesos durante mucho tiempo, procesos en los cuales en las ciudades las villas crecen, nosotros tenemos hasta 5 pisos en las villas, por lo tanto la gente se va subiendo una arriba de la otra, y en los loteos, los viejos loteos populares o los loteos de las ocupaciones, también la gente empezó a tener 4 o 5 casas en un mismo lote. La familia inicial, el hijo, la hija, todo así, chic. Entonces se fue generando una densificación de la autoconstrucción, digamos, o de la precariedad, si es precaria. Entonces, en ese proceso nosotros empezamos a trabajar muchas veces con familia en distintos momentos, por eso hay que ubicar los momentos políticos, pero en distintos momentos nosotros iniciamos nuestro trabajo de taller libre con la Villa 31, antes de entrar en ese proceso que empieza en el año 16. Nosotros empezamos en la Villa 31 en el año 6. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué decidimos hacer? Decidimos hacer un acuerdo de trabajo con los delegados por manzana, tenían delegados por manzana, entonces, que recibían unos programas que les daban materiales para las familias que tenían discapacitados. Ese era un programa público. Pero les daban el material y ahí quedaba. Entonces nosotros decidimos hacer un método de consultorios, o sea, desde lo arquitectónico, consultorios de trabajo con docentes y estudiantes para cada familia, para ver cómo hacíamos para entender cómo vivían, cuáles eran las condiciones que tenían, y desde ahí ver cómo optimizar el uso de los recursos que tenían. Eso era el objetivo. Trabajamos largamente en ese proceso y eso nos permitió también aprender cómo se podía hacer para, en trabajo conjunto de las familias por manzana, mejorar la manzana en su conjunto para que la gente tuviera mejores condiciones. Por ejemplo, en ese proceso nosotros aprendimos cómo hacer con las mismas familias y y elaboramos una metodología. Entonces hacíamos todo el relevamiento de toda la manzana, estudiábamos la manzana, sus condiciones de materiales, sus condiciones de habitabilidad, dónde estaban las instalaciones, qué usos hacía la gente de las casas, dónde estaba lo húmedo, dónde estaba lo seco, dónde había situaciones de trabajo. Y entonces, en función de todo ese relevamiento,
hacíamos propuestas de mejoramiento con las propias familias, largamente estudiando con toda la familia para que entendieran todos la manzana. Hacíamos talleres completos. Eso nos permitió que en el proceso que se fue desarrollando, porque ahí se había desarrollado un proceso previo a que ganara el primero Macri y después Larreta, de elaborar una ley de urbanización para la villa, que se llamaba de reurbanización, porque urbanización podía implicar tiro todo y hago otra cosa. No, era reurbanizar. Proceso que habían desarrollado como línea un conjunto de sacerdotes que hay acá que se llaman los de Opción por la Pobreza, que trabajan en las villas y que ellos argumentaron, y nosotros estuvimos de acuerdo con esa argumentación, de que la gente ya había urbanizado. En todo caso, lo que teníamos que mejorar eran las condiciones que estaban ahí. Entonces, en eso desarrollamos largamente nuestra metodología, y cuando en el proceso que se venía desarrollando con los 62 delegados, con la Comisión de Vivienda de la legislatura, que era opositora al gobierno, se pudo elaborar una ley en la cual, entre todas las cosas que se puso esta metodología de trabajo. Entonces, eso a nosotros nos permitió, primero, conocer la familia, nos permitió muchas cosas como arquitectos y docentes y estudiantes. Digamos, nos permitió conocer cómo vive el pueblo, cómo son sus situaciones, cómo se organiza, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus ideas, porque no son necesariamente las mismas que tenemos nosotros, y entonces, y a la vez aportar ese proceso. Y eso terminó en la ley de urbanización. Pero esa ley, cuando gana el tercer gobierno de Juntos por el Cambio, gana Larreta, deciden hacer procesos selectivos de reurbanización en función de los procesos de reconfiguración urbana. Entonces, en las villas que estaban en las zonas, las zonas que necesitaban valorizar para algo, entonces en esas entraron con los procesos de reurbanización. Esos procesos fueron diferentes según la organización de la villa. Y entonces hay uno más interesante y que pudieron tener más influencia los propios pobladores, que es el de la Villa 20. Son villas enormes, tienen miles de personas, y miles de casitas, y 80 años de existencia, todo así. Mientras que en la Villa 31 está sometida a un proceso brutal, porque todo lo que está alrededor es la continuación de Puerto Madero hacia el puerto. Entonces están haciendo, la tienen como que primero la encapsularon, ¿no? La rodearon de cosas para que esté encapsulada, después hicieron enormes medidas para dividir a todas las organizaciones y a toda la población, y están en un proceso en el cual nosotros decimos de gentrificación blanda. Eso quiere decir, no los puedes alojar de golpe y tenés que ir generando situaciones que vayan haciendo lentamente un proceso de desgaste, que la gente se vaya desde ahí. Eso, no sé si a ese te estás refiriendo, Gabriel. Si querés. Sí, exactamente. Ahí hay procesos, es larguísimo, podemos estar hablando solo de esta historia. Nosotros, en los lugares donde pudimos, en esos barrios, fuimos asesores de las organizaciones. En los lugares donde no se pudo y el gobierno nos propuso ser asesores del gobierno, nosotros dijimos que no íbamos a ser asesores de procesos tan poco claros cuáles eran sus objetivos finales. Claro. En portugués. Quieren encontrar una razón, ¿no?, para decidir sobre el urbanismo de la ciudad, pero al mismo tiempo no sobre las condiciones en que van a estar estas personas, ¿no? No, las quieren sacar de ahí, porque te imaginas que son tierras que, si las mirás desde el estricto valor de la renta inmobiliaria, son como un desperdicio para el mercado inmobiliario. Están en plena zona donde pueden cobrar el metro cuadrado, no sé, $9.000, y están todos estos barrios. Entonces, es muy interesante el caso de la 31, porque es una villa que lleva 80 años resistiendo ahí, porque en distintos procesos de la historia argentina
la han intentado sacar por distintos argumentos y razones. En una época era por el puerto y la actividad portuaria. Cuando el puerto empieza a menguar y ahora se desarrolla toda esta cosa vieron que nosotros, el Puerto Madero está en la zona portuaria, se apropiaron de la zona portuaria. Entonces, cuando empieza esa reconfiguración de esas instalaciones, entonces otra vez ahora la Villa 31 se choca con otro objetivo, digamos, del uso de la tierra. Es súper interesante ese proceso y muy valioso, porque si bien han cambiado mucho los protagonistas, es un lugar de resistencia muy grande, si lo mirás desde el punto de vista de resistir la gentrificación. Sí. Otra pregunta que queríamos hacer era sobre los 45 años del Taller Total de Córdoba. En este sentido, Córdoba ya es muy conocida a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional Argentina y a nivel Sudamérica, ¿no? Por las luchas académicas, ¿no? Y por mejores condiciones y mejores labores sociales, ¿no? Em, ¿Cómo fue adaptar el Taller Total a una perspectiva de Buenos Aires, ¿no? Porque Marina Weisman habla sobre la arquitectura argentina y el exceso de dominio de los debates de arquitectura en Buenos Aires, desconsiderando arquitectura de otras regiones en Argentina, y más específico de Córdoba. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de esta afirmación de la autora? Ella ahí, me parece a mí, lo que está discutiendo es que no puede ser que los estudios de arquitectura de Buenos Aires sean los que salen en las revistas y no salen en las revistas y en las publicaciones los trabajos de arquitectura de las provincias, sería. Es un debate, si se quiere, por un lado contra el centralismo porteño y sus consecuencias a nivel de estudios de arquitectura, empresas constructoras, el nivel de poder, es como si vos estuvieras enojado con lo que pasa en San Pablo. Digamos, algo así, y dijeras ahí, ¿por qué no se tiene en cuenta UNILA? Es medio así, ¿no? El Fox. No, hay una parte que es contra el centralismo de Buenos Aires, que es así, en nuestro país se ha organizado así, no quiere decir que eso esté bien, quiere decir que eso es así, digamos. Vos viste, está todo organizado sobre San Pablo y vos querés que vaya a Recife, bueno, pero miremos la historia de por qué está así. Entonces, ella tiene ese aspecto, está discutiendo. Tiene un lado que efectivamente en el interior de nuestro país, en las provincias, ha habido arquitectos y estudios interesantísimos y procesos súper piola, aún de la arquitectura tradicional. Porque yo cuando me meto en el taller libre me meto en otro enfoque. Pero desde ese punto de vista, efectivamente, el nivel de monopolización que tiene Buenos Aires se expresa también en los estudios de arquitectura. Eso es así. Algunas veces son de un sector de las clases dominantes y otros son de otro, pero va variando ahí. Eso por un lado. Por el otro, en relación con el taller total, nosotros lo que levantamos del taller total es porque esa fue efectivamente Córdoba es una ciudad que también hay que analizar particularmente. En primer lugar, porque se instalaron ahí un montón de fábricas automotrices extranjeras. Entonces había un montón había una clase obrera industrial, ¿no? Muy grande, muy grande. O sea, es una ciudad industrial. Esa ciudad industrial tenía estudiantes, esas fábricas tomaban muchos estudiantes de los colegios técnicos nuestros. Nosotros tenemos una enseñanza técnica secundaria, ¿no? Tenemos primaria, secundaria, universitaria. La secundaria es muy importante. Y muchos de esos estudiantes iban a estudiar después a las universidades, tanto las de ingeniería, pero las de arquitectura también. O sea que era una población con una integración, digamos, de todos esos sectores muy grande. En ese proceso, las luchas de los obreros mecánicos y de los obreros en general de la provincia repercutían en las universidades y en los colegios, porque muchos de esos había obreros trabajando en las fábricas, también se estaba muy integrado todo. Y entonces, en ese proceso,
se desarrolla una búsqueda específica en la Facultad de Arquitectura que tenía a su vez sus raíces, porque yo soy de las que piensa históricamente, o sea que si no busca para atrás, busco siempre por dónde venía. Y entonces, en la década del 60 se desarrollan unos encuentros de arquitectura latinoamericano que se llamaron CLEFA, donde entre las cosas que se discutió era el tema social, que la arquitectura era una práctica social, no era una práctica técnica. Y entonces empezaron a tener mucho peso las facultades, la estructura de formación, o sea, se empezó a discutir cómo te formabas. Entonces, por eso les conté lo de conocimiento proyectual. En las facultades de ingeniería, por ejemplo, vos podés estar 3 años estudiando física, matemática, estática, y recién en 4º año ves algo que tenga que ver con lo que vas a hacer. Entonces, lo mismo pasa en otras ciencias, pero vamos a hablar de esta. Y entonces, en arquitectura se discutió que teníamos que cambiar la forma de enseñanza. Eso ya en el 60, y eso también ha habido mucho peso en Brasil con estos debates. Entonces, la facultad que puede, digamos, coagular, armar mejor eso, es la de Córdoba. También hubo fenómenos acá en la de Buenos Aires. Ahora voy a explicarlo eso también. ¿Por qué tomamos la de Córdoba? Porque en la Facultad de Arquitectura vos podés organizar las cosas así, horizontalmente. Entonces, primer año estudio todo esto, segundo año estudio todo esto, tercer año estudio. O verticalmente. ¿Cómo se hace verticalmente? Tal materia vertical, por todos los años, tal materia vertical, y a esa le pones un profesor que está en todo el nivel. Y el taller total juntó las dos cosas, juntó la vertical con la horizontal, por eso se llama total. Entonces, eso está explicado ahí en ese librito que vos tenés. Entonces, lo que hicieron eso sería desde el punto de vista de la estructura pedagógica, lo cual era súper interesante. ¿Cómo armabas eso? Otro lado que armaron fue que los estudiantes, al estar verticalmente bajo un solo equipo docente, podían estar todos juntos, desde los más chicos a los más grandes. Entonces, los más chicos de entrada veían todos los problemas, aunque no intervinieran sobre esos problemas. Y el otro tema que apareció fue cómo se tomaban, qué se proyectaba. Entonces, en vez de proyectar objetos, como se proyecta en nuestras facultades, por lo menos la mía, una escuela, lo que quiera, del rubro que se te ocurra, acá se decía, vamos a atender, por ejemplo, todo este taller va a tomar la situación de la salud en tal localidad. Entonces eso requería un análisis urbanístico de la localidad y su problemática de salud, una decisión de programa de qué hospitales se requerirían, una decisión de qué salas de atención de salud, y así ves. Entonces, esto que yo bajo los brazos es porque cada nivel de arquitectura tomaba ese problema. Entonces, el más pequeño tomaba lo que se estaba formando, y así, y los más grandes iban, pero todos veían todo. Entonces eso, y a la vez, inmediatamente eso fue a que había que trabajar con problemas reales y no con simulaciones. Entonces no inventos de algo, que además normalmente esas propuestas de ejercicios de simulación están absolutamente vinculadas a los procesos dominantes. Entonces nosotros hemos llegado a proyectar, qué sé yo, Puerto Madero en la facultad. Entonces, en ese sentido, y con toda esta movida social del entorno, empezó a hacer práctica lo de trabajar con extensión territorial en los barrios para abordar diferentes cosas. Entonces hubo talleres que tomaron la problemática de vivienda de un barrio obrero, los barrios obreros estaban alrededor de la fábrica, otros que tomaron los de, qué sé yo, un basural y cómo vivía la gente en el basural y cómo mejorar eso, y así sucesivamente. Pero eso tuvo 5 años, después nosotros tuvimos una dictadura feroz en la cual muchísimos de esos estudiantes y docentes o fueron desaparecidos, o fueron asesinados, o se exiliaron. En consecuencia, esa experiencia pedagógica tan integradora, con
con eso me olvidé decir antes, con una influencia enorme de las propuestas pedagógicas de la carrera de trabajo social. La carrera de trabajo social te pone los problemas sociales de entrada. Entonces nosotros, nuestras carreras, por lo menos donde yo estoy, no sé bien cómo es la de ustedes, nosotros desde, ya les conté, conocimiento proyectual, vida cotidiana, miramos cómo vive cada uno en su casa y empezamos a estudiar lo que necesitan. Después nos metemos con las problemáticas sociales. Entonces, en ese sentido está tomado lo de Córdoba. En todas las facultades de arquitectura nuestras hubo procesos que intentaron cosas parecidas. En la de arquitectura de Buenos Aires nunca se pudo hacer una cosa totalmente integrada porque la disputa con las corporaciones de estudios y de empresas constructoras era gigantesca, que controlaban la facultad. Nosotros, nuestro taller libre, lo que hace es, en una experiencia pequeña así, porque nuestra facultad es gigantesca, pequeña así, intenta hacer una integración donde docentes y estudiantes trabajan en paridad, cada uno con su rol, ¿viste? Donde se pueden tomar decisiones compartidas, donde se integra todo el mundo, integramos las carreras, integramos la problemática, nuestro verbo principal es integrar. Entonces, para mirar la totalidad y desde la totalidad ir a la parcialidad. Eso. Creo que salir de simulación es muy importante. Bueno, me parece muy interesante cómo se trata de traer toda esa totalidad, de esa integración, el hecho de pensar, ¿no?, en esos objetivos, ¿no?, como algo de importancia, ¿no?, que no solamente va a traer a las ciudades grandes, ¿no?, sino también a otros, en mayor o menor medida, a otros lugares, ¿no? Así como en Foz de Iguazú, con 250.000 habitantes aproximadamente, la profesora Cecilia Angelelli también trae una aproximación a ese tipo de proyectos, ¿no? Como es el del taller libre. Ella hizo la Escuela Popular de Planeamiento de la Ciudad, ¿no? Donde hay una participación pública, popular, es un proyecto social, el cual también trae esa, si podemos decirlo, reestructuración urbana, pero con participación de los mismos ciudadanos que viven ahí, ¿no? No viene de otras entidades, no viene de otros de proyectos urbanos que vienen de el Estado, y se ven esas similitudes. Es muy bueno cómo se traen esas cuestiones sociales a la carrera directamente, ¿no? Así, porque queriendo o no, en mayor o menor medida, como son las metrópolis y como son ciudades más pequeñas como es Foz de Iguazú, son objetivos de gentrificación y especulación inmobiliaria. Nosotros lo que decimos no sé, yo estuve en diciembre en la UNIT y algo expliqué del taller libre y no sé si incluso no debe haber quedado grabado algo. Pero hemos logrado sistematizar algunas cosas. Una es que la palabra proyecto, nosotros le decimos proyecto social porque nos metemos con el sector que está peleando por resolver un problema. Eso podría ser, Puerto Madero no es un proyecto social, sí, pero es de otra clase social con la que nosotros no trabajamos y a la vez con la que normalmente nos tenemos que pelear, con la que se choca el otro sector social, no nosotros, para poder resolver. Entonces, eso por un lado, la palabra proyecto, de proyecto a proyecto social, de proyecto objeto a proyecto situado y proyecto concreto, con todas las dimensiones que hay que tener en cuenta. No solamente las técnicas y las funcionales. Después decimos valorizar no solo lo que ha producido la profesión, sino también lo que ha producido a lo largo de la historia la sociedad, que proyectó sin arquitectos desde el comienzo de la vida,
y también y valorar lo que produce la autoproducción, digamos, organizada, menos organizada, lo que quiera. Entonces, y a la vez empezar a ser consciente que nuestra profesión, por ser una práctica que está atravesada por todas las dimensiones que tiene que ver con la sociedad. Entonces, nosotros decimos gentrificación como síntesis, pero esa gentrificación puede ser por clase, por raza, por lo que se te ocurra. Entonces, en cada lugar, incluso mezclar todo eso. Y entonces, la pregunta es, no podemos ser ciegos a todas esas dimensiones. Uno de nuestros profesores, uno de nuestros referentes que tenemos, que es un arquitecto que se llama Fermín Estrella, que ya murió, pero que si lo buscan en internet está su página, con todos sus materiales, él decía, el lápiz no es inocente. No puede decir uno, no me di cuenta. Bueno, no sos un buen profesional. Tenés que ser un profesional situado, un profesional integrador, que sepa valorar y que trate, ese es el otro tema, como normalmente las clases, los hijos y los sectores de las clases sociales que entran a la universidad no son las clases populares, tienen que aprender a respetar y valorar y tratar en condición de paridad, aunque tengas diferentes roles, a esa y de respeto por los saberes de los otros, aunque no sean universitarios. Todo ese paquete hay que armarlo. Es lo que intentamos nosotros practicar cada vez que nos ponemos en movimiento. Bueno, creo que es muchas informaciones. Y creo que para no tomarte tanto tiempo, podemos hacer la última pregunta. Bueno, dale. En inicio de semestre, la profesora Andrea pasó una lectura que preguntaba si existe una identidad arquitectónica latinoamericana. Y nosotros queríamos saber tu opinión sobre eso. Es compleja esa pregunta, estoy escribiendo para mirarlo. Yo creo que existen problemas específicos latinoamericanos, pero que nuestra arquitectura está tan en lucha adentro, ¿viste? Con tanta influencia extranjera, de referentes de otra cosa, que ¿cuál sería la identidad? ¿La de los pueblos originarios? ¿La del hábitat popular? ¿No? La de los profesionales que han intentado con materiales idóneos y prácticas concretas. Creo que hay que construirla, no porque no haya rasgos que haya que tomar en cuenta, pero en la medida en que nosotros nos manejamos con los materiales que se elaboran en otra parte, ¿no? Con las referencias morfológicas de otra parte, con el poder que tienen tanto los que elaboran materiales como las empresas constructoras y las ideas que se ponen. ¿Cuál sería la arquitectura latinoamericana? Está complicado. A la vez creo que hay un enorme proceso latinoamericano donde muchos miles de arquitectos a lo largo de la vida han intentado hacer una cosa situada, local. Habría que reconstruir cuáles son esos. Eso sería una cosa muy valiosa. Creo que es importante conocer tu ambiente y trabajar con qué Exacto. no con que es extranjero o no es de tu país. Pero es muy difícil porque nosotros somos países dependientes, sometidos al extractivismo, digamos, entonces es complejo, es muy complejo. Y por eso, entre las cosas que hacíamos estas listas de cambio, decía otras valoraciones, hay que cambiar las valoraciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo soy profesora de estructura. En Buenos Aires se enseña hormigón, eventualmente estructura metálica. En Estados Unidos se enseña estructura metálica, eventualmente hormigón. Eso tiene que ver con los monopolios. Entonces, la estructura de madera estaba prohibida porque había incendios con la estructura de madera. El adobe también. Entonces, recuperar el adobe, la madera, las cosas recicladas, eso es una tarea, pero así, titánica. Es complejo. Yo creo que está en construcción, que somos muchos los que vamos aportando
cositas y habría que ver cómo lograr, no sé, encontrar todo para sistematizarlo. No sabría decirte otra cosa. Espero que les pueda ayudar esta respuesta. No, sí, nos ayuda muchísimo. Es una perspectiva muy buena, digamos, que deja pensar, ¿no? ¿Cómo llegamos a tal punto? ¿Cómo llegamos de A a C sin pasar por B? Entonces, sí, la verdad es... Bueno, le agradecemos mucho por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, profesora Beatriz, por estar con nosotros. Le agradecemos muchísimo haber prestado su tiempo para nuestro podcast de arquitectura y urbanismo. Ahora sí quisiera decir unas últimas palabras antes de despedirnos. A todos, creo que UNILA es una experiencia sumamente interesante, me encantó conocerla, creo que hay que profundizarla y el año que viene entiendo que UNILA va a ser ahí el encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, o sea que vamos a encontrarnos de nuevo por ahí y los voy a conocer a ustedes y ustedes tienen que lograr venir, que va a ser muy interesante. Sí, seguramente nos vamos a ver. Esperamos verla aquí dentro de poco. Y bueno, solamente queda agradecer a todos los oyentes por su tiempo, por estar presente en este podcast. Le agradecemos también a Victoria, que está acá participando con nosotros. Y bueno, acá encierra el podcast de Arquitecturas Latinoamericanas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast foi gravado em outubro de 2023 por Vitória e Neri Gabriel, sob a orientação da professora Andréia Moassab, como atividade acadêmica da disciplina de Arquiteturas Latino-Americanas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.